seguidores, Heisenwolf era el youtuber carismático y sarcástico que explicaba el internet entero en 3 minutos, pero lo que casi nadie veía era que detrás de la cámara había alguien hundido en deudas, sustancias y con una oscuridad que arrastraba desde niño, la cual salió a la luz en el año 2022, una mañana en la que en su auto deportivo cometió una imprudencia que selló el destino de 6 personas que estaban haciendo su vida normal y que por su culpa nunca volvieron a casa. Algo muy difícil de digerir de esta historia fue lo que este youtuber trató de hacer luego de la atrocidad que cometió para poder salirse con la suya, pero como van a ver, internet no perdona, papá, y esto ha hecho que Heisenwolf sea catalogado como un cáncer de internet, lo cual es curioso ya que él mismo en el pasado se dedicaba a llamarle así a personas que llegaron a hacer menos daño que él. Amado Amir Nava González nació en julio de 1996 en el norte del Estado de México, en el seno de una familia materna numerosa conformada por su madre, sus abuelos, tíos y primos, a quienes consideraba hermanos propios. Todos compartían el mismo espacio cotidiano y llenaban el vacío que dejaba su padre, quien solía ausentarse de su vida con frecuencia. Por este motivo, su madre asumió casi por completo la responsabilidad de su crianza, y en los momentos en que debía salir a trabajar para darle sustento, eran los abuelos y tíos quienes lo cuidaban. A Amado desde pequeño le fascinaba la animación, los videojuegos y el anime, sobre todo Pokémon, pero el problema era que en aquella época todo eso cargaba con el estigma de ser cosa de raritos o de anticoños, así que por miedo al juicio y al rechazo lo mantenía en secreto. Pero ojo, porque aquí está la primera gran contradicción del personaje. Ese mismo niño que aprendió a esconder lo que le gustaba era también el que armaba shows en casa, narraba los partidos familiares imitando a los comentaristas de la tele y buscaba el desmadre con tal de capturar la atención de todos. Necesitaba que lo vieran, y esa contradicción entre el niño que se escondía y el que no podía existir sin un público nunca se resolvió. Lo acompañó toda la vida y fue en buena medida el motor de todo lo que vino después. Amado creció además en una familia de maestros, lo que significaba que sacar buenas calificaciones no era un mérito, sino una obligación que se daba por sentada, por lo que el chico sacaba tantas buenas notas que incluso se ganó una beca en la preparatoria. Años después, ya con una terapeuta, él mismo identificaría que la ausencia de su padre lo había convertido en una persona con dependencia emocional hacia sus parejas y con una tolerancia a la frustración bajísima. La primera vez que sintió esto en carne propia fue en la prepa, cuando su primera ruptura amorosa lo marcó de una forma que no supo manejar, y aunque con el sexo opuesto no se le daban del todo las cosas, pronto conocería al amor de su vida, y no tenía nada que ver con una mujer. Amado, así como muchos, por ese entonces no tenía internet en su casa, por lo que un día en un cibercafé del barrio fue donde vio YouTube por primera vez, quedando maravillado por gente como Yayo Gutiérrez, Wherever Tomorrow y otros creadores que eran personas comunes hablándole a una cámara desde su cuarto, sin presupuesto pero con muchas ganas de decir cosas. Así que este pana se inspiró y abrió su primer canal a los 13 años. Lo llamó Lobito Channel, canal que tenía el contenido típico de un niño de esa edad, ya sabes, videos que eran torpes copias de sus ídolos, un micrófono de 80 pesos y en su mejor momento unos 500 suscriptores. Una experiencia que muchos hemos vivido y me incluyo, pero por supuesto que este no iba a ser el fin de su carrera en YouTube. Por ese entonces, Amado también descubrió otras 2 pasiones que, sumado a que las cosas no le estaban saliendo como él quería en su vida personal, le fueron quitando poco a poco las ganas de estudiar: League of Legends y el juego de cartas Yu-Gi-Oh, a los que se podría decir que les agarró una adicción importante. Y hermano, está bien que te guste uno de los dos, pero si estás adicto al LOL y al Yu-Gi-Oh al mismo tiempo, déjame decirte que meterse unas líneas de perico hasta es más saludable. Pero bueno, este cúmulo de cosas sumado a lo que le pasaba por su cabeza hizo que Amado fuese expulsado de la escuela por problemas de conducta y falta de interés, una decepción enorme para toda su familia. Como castigo, su madre le dijo que tenía que conseguir un trabajo de medio tiempo, pero aún así esto le dejó a Amado mucho tiempo libre, por lo que ahora se metería de lleno en YouTube, solo que esta vez subiendo videos de Yu-Gi-Oh, algo que le funcionó muy bien, ya que por ese entonces casi nadie subía ese contenido en español, y esto sumado a su tono sarcástico y poco complaciente llegó a los 50,000 suscriptores rápidamente, y sería en esa transición donde nació el nombre que lo haría famoso:
Heisenwolf. La primera parte venía de Heisenberg, el alter ego de Walter White en Breaking Bad, ese personaje que rompió con su vida gris y luego se volvió loco matando gente sin importarle a quién se llevaba por el medio. Esto me suena sospechoso. Y el Wolf al final del nombre viene de lobo, así como demostrando que esto es una evolución de aquel Lobito Channel, así que referencia papu. Perdonen por decir papu en 2026, lo que pasa es que venimos a hablar de LOL y Yu-Gi-Oh! Y pues me puse así. Pero acuérdate del nombre que eligió, porque más adelante vas a ver que le va a quedar como anillo al dedo de la forma más oscura posible. A pesar del éxito de su canal, hablar siempre de lo mismo lo fue cansando, tanto que llegó a dejar de disfrutar el juego y subía videos de Yu-Gi-Oh! Solo porque la gente los esperaba, no porque le naciera. Además, en paralelo había entrado a estudiar animación con una beca del 50%, pero ahí dentro chocó con la realidad de que su habilidad con el dibujo no le daba para sobresalir, y el problema fue que al ver hacia dónde lo llevaba esa carrera, se desanimó. Ser animador profesional significaba ejecutar la visión creativa de otro, y no la suya, así que se cambió de carrera, pero de igual manera no se hallaba, seguía sintiendo que no encajaba en ningún lado. Quienes lo conocieron en los salones cuentan que era torpísimo socialmente y que no destacaba en nada. Llegó a un punto en el que la idea de que su vida terminara ya no le asustaba, sino que hasta le daba alivio, y empezó a recurrir a las sustancias para callar esos pensamientos. De hecho, en varias transmisiones en vivo se le llegó a ver fumando y bebiendo hasta quedar bien frito. Si no, díganme unas preguntas que quieren que sepan. Estoy bien pedo, sí, estoy muy pedo, amigos. Estoy respirando en mi micrófono. Oh, sí, oh, sí. Déjenme hablar a mi crush. Ya le va lipito. A pesar de toda esa oscuridad, lo único que lo mantenía a flote era su canal de YouTube, así que hizo un trato consigo mismo. Si no llegaba a 100,000 suscriptores antes de los 25 años, lo dejaba y se dedicaba de lleno a su carrera, pero si lo lograba, le iba a apostar todo, y para conseguirlo dejó el nicho de Yu-Gi-Oh! Y de los videoblogs inspirándose en un canal de League of Legends que resumía campeones en 2 minutos, agarró esa estructura y la llevó a cualquier tema imaginable: la cultura de internet, los emos, las criptomonedas, figuras históricas, fenómenos culturales, lo que se te ocurra, todo explicado en 3 minutos o menos, y esa fórmula tan simple como adictiva fue la que lo iba a catapultar. Para ese entonces, Amado hacía apariciones en Telegamer, un canal importante del nicho friki, pero esa colaboración terminó cuando vio que sus videos en Heisenwolf explotaron en popularidad y su salida no fue nada amistosa, pues los de Telegamer insinuaron que a Amado se le subió la fama y que su abrupto abandono dejó muy mal parado al equipo, y así el canal de Telegamer, quienes le abrieron las puertas en un principio como proyecto grupal, no logró sostenerse y terminó disolviéndose en el olvido, mientras que el canal de Heisenwolf explotó hasta superar el 1,000,000 de suscriptores en apenas 3 años gracias a su formato acelerado que tanta pegada estaba agarrando por ese entonces, además de que estaba montado en la ola esta de youtubers de críticas y por supuesto que en más de una ocasión sacaría a relucir su superioridad moral, lo cual envejecería muy pero que muy mal. Raza, sean inteligentes, no hagan estupideces, y si las hacen, por lo menos, no las hagan siendo youtubers. Y antes de continuar con este bello video, quiero aclarar que yo no le he pedido fotos a menores, no he abusado de ninguna fan, tampoco he maltratado a mi pareja, no he hecho parte de una campaña política en tiempos donde no se tenía que hacer parte de campañas políticas. En primer lugar, tampoco he estafado a mis seguidores o vendido productos engañosos, y les he dicho que inviertan en mi criptomoneda, y tampoco he maltratado a animalitos bebés. ¿Tan difícil es hacer eso, huevones? ¿Tan difícil es ser un humano decente? Uf, menos mal no mencionó lo de matar a 6 personas. Ay, verdad que todavía no hemos llegado a esa parte del video. Sigan viendo. Para 2022, Heisenwolf ya lo tenía todo. Ambos botones de YouTube, el de plata y el de oro, 115,000 seguidores en Instagram y 170,000 en TikTok. Hasta youtubers y streamers gigantes del mundo hispano como el Rubius y Misa Sinfonía llegaron a reaccionar a su contenido. El éxito era real, era medible y era exactamente lo que había perseguido durante años. Sin embargo, esa oscuridad que siempre vivió dentro de él seguía ahí, persiguiéndolo como un fantasma. Sus seguidores lo admiraban por su humor y su forma de ver el mundo,
pero no tenían ni idea de lo que pasaba detrás de la cámara. Al menos no hasta que el propio Amado decidió contarlo. En marzo de 2022 publicó un video llamado No estoy bien, donde confesaba sus problemas personales, aunque lo que ese video no decía o no decía del todo era la dimensión real de lo que estaba viviendo. Ese mismo año, él había tomado la decisión de mudarse a Querétaro con su pareja, con quien ya llevaba 4 años, pero dicha transición, sumada a que el formato de explicar todo en 3 minutos empezó a cansar a su audiencia, la cual, por así decirlo, no era tan fiel a su persona, ya que su contenido no permitía conectar tanto con él, y de esta manera, cuando Heisenwolf empezó a crear otras secciones, las mismas no recibieron el apoyo que él esperaba, y su frustración era entendible, ya que seguramente llegó a pensar que al tener pareja y llegar a ese número de seguidores, le iban a dar esa estabilidad y felicidad que tanto buscaba de niño, pero lo que no se imaginó es que las cosas en ese año se iban a poner aún peor. El peso de mantener una casa por encima de sus posibilidades, lejos de su familia y de todo lo conocido, sumado a un canal que ya no crecía como antes, Amado empezó a hacer los videos más por necesidad económica y buscar el siguiente tema viral que por hacer un contenido realmente valioso, lo cual claramente no le funcionó, y así las deudas se le fueron acumulando y la presión apretó la relación hasta un punto que ninguno de los dos supo manejar. El resultado, terminaron separándose. A partir de ahí, Amado se soltó a gastar dinero a lo pendejo y a acumular todavía más deudas, tratando de tapar con plata el vacío que cargaba por dentro. Una de esas compras, aunque ya la había hecho antes, pero que le seguía consumiendo bastante dinero, era su Camaro, el cual compartió en Facebook diciendo: "No sabía si poner foto de mi primer auto, pero es hermoso, es fruto de mi trabajo y se llama Cachao", emoji con lentes. ¡Wow! ¡Qué bonito auto! Espero que lo use de una manera muy responsable y que lo ayude ahí a levantarse unas morritas ahí bien nalgonas así. Y es que esa era la otra parte del asunto, pues a pesar de toda la acogida que tenía en internet, en la vida real, Heisenwolf seguía siendo la misma persona solitaria y aislada de siempre. Para ese momento, Amado vivía únicamente con sus mascotas, Puchi y Hue, y con un amigo al que le decía Lalito, y ni así él se sentía bien, llegando a publicar por esas fechas estas palabras: "Odio muchas cosas en la vida y en general sé que es injusta, dolorosa, pero qué mejor que compartir ese dolor juntos y hacerlo más ameno. Este canal es para poder pasar este tiempo que tenemos de la mejor manera, quejándonos de muchas cosas". Wow, y encima este loco tenía la cara para criticar a los edgys y dedicarles un video cuando él era el primero. Wow, esta frase sin duda merece que le hagan un edit así con imágenes de Bart Simpson llorando y diciendo que no tiene sentimientos, porque vaya que Heisenwolf que no los tenía. Y eso se demostraría poco después. En septiembre de ese año, en medio de todo el caos personal que estaba pasando, Amado Amir se convertiría en noticia que cruzaría fronteras, y no precisamente por sus videos. El 18 de septiembre de 2022 era un día como cualquier otro en el tramo de la carretera panamericana que une Atlacomulco con Acambay, dos localidades del Estado de México, y por eso de las 4 de la madrugada, un taxista de unos 26 años llamado Horacio Robles de la Rosa se despidió de su esposa Daniela Castañeda y de su hija de 4 años y salió a trabajar como cada día, sin tener la menor idea de que esa sería la última vez que cruzaría esa puerta. Alrededor de las 7:30 de la mañana, el Nissan Suro de Horacio circulaba por ese mismo tramo con 5 pasajeros a bordo. Juana Mondragón, una enfermera de unos 30 años que trabajaba en el Hospital Regional de Atlacomulco, que iba acompañada de su hija, María Fernanda Mondragón, de 10 años, y otros 3 adultos, Luciano, de unos 62, Natividad, de unos 56, e Iván Francisco, de unos 35. Gente que esa mañana simplemente tenía un lugar a donde ir. El detalle es que ninguno llegó a su destino. En ese mismo momento, en el carril contrario y en sentido opuesto, venía Amado Amir, de 26 años, manejando a toda velocidad su Chevrolet Camaro rojo con franjas blancas, ese mismo que se había comprado el año anterior. Se estima que iba a más de 100 kilómetros por hora. En algún momento del trayecto, según Amado, intentó rebasar a otro vehículo. Invadió el carril opuesto, perdió el control y brincó el camellón central, justo hacia donde venía circulando con toda normalidad el Suro de Horacio. El impacto fue frontal, directo y con mucha, pero muchísima potencia.
La diferencia de masa entre un Camaro deportivo y un Tsuru viejo y ligero hizo que el daño fuera devastador. Los frentes de ambos autos quedaron completamente destrozados, los motores empujados hacia dentro del habitáculo, y esa desaceleración brutal en fracciones de segundo no le dio la más mínima oportunidad a quienes iban dentro del taxi. Horacio perdió la vida en el lugar junto a otros 2 pasajeros. Los 3 restantes, entre ellos Juana y su pequeña María Fernanda, fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos con heridas de gravedad, pero fallecieron horas después por la magnitud de sus lesiones. 6 personas, por una imprudencia de un momento a otro, ya no estaban. 3 hombres y 3 mujeres, una de ellas una niña de 10 años que iba camino a la primaria, y el único que sobrevivió fue, claro, el que lo provocó todo. Amado salió con heridas graves en el pie y la pierna que necesitaron cirugía y fue detenido en el hospital mientras las autoridades arrancaban la investigación para determinar si, además del exceso de velocidad ya comprobado por testimonios, también iba manejando bajo los efectos de alguna sustancia. Una pregunta que, como vas a ver más adelante, nunca tuvo una respuesta oficial que convenciera a nadie. Los testigos aseguraron haberlo visto bajar del vehículo en un estado que no era precisamente el de alguien sobrio, pero la fiscalía no imputó el agravante de ebriedad y los resultados de alcoholemia jamás se divulgaron de forma definitiva, algo que da mucho de qué hablar. En este momento es donde el caso, además de trágico, se vuelve indignante. El 20 de septiembre se venció el plazo de 48 horas sin que se emitiera una orden de aprehensión, y al día siguiente Amado quedó en libertad con reservas de ley, es decir, seguía siendo el probable responsable, pero no iba a poner un pie tras las rejas. Al no existir el agravante de ebriedad, el caso quedaba como homicidio culposo por imprudencia, un delito que en este escenario era resoluble mediante un acuerdo reparatorio. En cristiano se podía arreglar con plata. Ante esa simple posibilidad, las 4 familias afectadas se plantaron desde el primer momento y dejaron clarísimo ante los medios que no iban a firmar absolutamente nada, que ninguna cifra les iba a devolver lo que habían perdido y que lo único que exigían era que el youtuber pisara una celda y respondiera penalmente por la muerte de sus seres queridos. El dolor todavía estaba demasiado fresco como para sentarse a negociar. Mientras el proceso avanzaba a los tropiezos, la audiencia de formulación de imputación estaba fijada para el 5 de octubre, pero el estado de salud de Amado y su inasistencia obligaron a reprogramarla, y así finalmente una semana después la audiencia se llevó a cabo en el Estado de México, y el acusado se presentó por sus propios medios apoyado en muletas. Durante un receso legal, los abogados de Amado y el ajustador de su aseguradora se sentaron frente a los representantes de las 4 familias para hablar de números y para explicarles con todas sus letras lo que implicaba sostener un juicio penal largo, desgastante y de resultado incierto, además de que, claro, seguramente les vendieron que probablemente la pena de Heisenwolf, en tal caso detenerla, no iba a ser tan larga, y esa explicación fue suficiente para mover la balanza, y así las familias terminaron cediendo, no porque quisieran, sino porque les pintaron que era lo más conveniente para todos, pues tengan en cuenta que las familias también eran gente trabajadora de escasos recursos, y así cuando viene un abogado a decirte que no te conviene luchar, que vas a salir perdiendo si alargas esto, normal que les haya dado miedo seguir. En consecuencia, el proceso penal quedó suspendido. Amado se libró de la cárcel de manera definitiva y en las semanas siguientes las familias recibieron indemnizaciones supuestamente millonarias de montos confidenciales por cada una de las 6 víctimas. Así que escúchalo otra vez: 6 muertos, una niña entre ellos, y el responsable salió caminando con sus muletas para seguir con su vida como si nada. Después del choque, Amado decidió alejarse temporalmente de internet, según él por respeto a las víctimas y para que el asunto no se convirtiera en un circo mediático que pudiera entorpecer su proceso legal. Durante todo ese tiempo no emitió ninguna señal pública. Desapareció, borró aplicaciones de su celular y se quedó esperando a que las aguas se calmaran. El detalle es que por más que quiso hacerse el güey, como dicen, la noticia se viralizó casi a la misma velocidad a la que iba él en su Camaro, y este evento no solo destrozó a varias familias, también partió a internet en dos.
Por un lado, una exigencia moral y de justicia absoluta, y por el otro, una avalancha de odio sin freno que se intensificó cuando se hizo público que el caso se había cerrado con un acuerdo económico. Ante el silencio de Amado, fue el youtuber Dallas Review quien logró contactarlo a él y a sus allegados y publicó parte de esa conversación. Dallas le preguntó directamente si había bebido antes de manejar y Amado le respondió que no podía contestar porque el proceso legal seguía en curso y que quería asesorarse antes de decir cualquier cosa. Y al final, después de mucha insistencia, soltó que sus analíticas habían salido limpias y que solo recordaba haber cerrado los ojos un instante y que literal, en un abrir y cerrar de ojos, ya tenía las bolsas de aire en la cara. Esa fue su única afirmación concreta, pero Dallas agregó algo más fuerte. Una fuente muy cercana a Amado, más cercana que su propia madre, según sus palabras, le había contado que esa noche el youtuber había tomado pastillas recetadas supuestamente por su nutrióloga que lo dejaban somnoliento, además de haber bebido. Amado nunca admitió esto en público, a pesar de prometer que contaría su versión cuando el proceso se cerrara. Pues bueno, el proceso se cerró, ya estamos en 2026 y de esa versión nada de nada hasta el día de hoy. Convencido de que con el tiempo la memoria de internet se borraría sola, no se supo de Heisenwolf durante meses, hasta que casi 90 días después del fatídico choque, reapareció en su canal con un video digno de un Oscar que tituló sobre el accidente, el cual no voy a enseñar todo, pero me causa gracia que hasta le hicieron su checklist. Guión, suspiros. He cambiado, silencios dramáticos e incómodos. En efecto, señores, las típicas disculpas vacías de un youtuber. Ahora estoy en un proceso de aprendizaje, de mejora como persona, porque no puedo ni seré el mismo de ahora en adelante. También parte de lo que yo soy es el crear contenido para ustedes. Es algo que amo, es algo que no concibo mi existencia sin continuar haciéndolo. Y voy a continuar, a pesar de lo que se pueda decir, a pesar de lo que se hable o se habló, de lo que se pueda especular. Como pueden ver, para el colmo, muchos sintieron que este video no fue para dar la cara, sino que sus supuestas disculpas fueron solo para que los usuarios pararan de dejarle dislikes y comentarios mentándole la madre y deseando que se pudriera en la cárcel. Esto para que él pueda seguir viviendo de YouTube, como si nada hubiese pasado. Pero le guste o no, así como este trabajo es maravilloso porque gracias a la gente puedes vivir de hablar pendejadas, gracias a la misma, si tu ética o tu persona no les parece correcta, te pueden dejar en la calle mandando currículums. Y como se podrán imaginar, hasta el día de hoy, Heisenwolf se sigue aferrando a la tetica de YouTube para poder volver a su época dorada. Y ante la ola de comentarios negativos por su video pidiendo disculpas, Heisenwolf dejaría a todos boquiabiertos sacando disculpas parte 2. Ahora, dentro de las decisiones que puedo tomar de mi vida es el continuar, y tengo un gran motor que es justamente son mis familiares, mis seres queridos que han hecho muchos sacrificios para que yo esté aquí. No puedo no retribuir los esfuerzos que han hecho y los buenos deseos que me han dado y el apoyo, y bueno, sobre todo de alguien muy especial que me ha ayudado y que está ahí, y pues tengo una deuda muy grande con mucha gente, con muchas personas y en muchos sentidos también. Traducción: familiares y gente cercana me dio plata para pagarle a las víctimas y a los abogados, y ahora en especial a uno de ellos le debo las nalgas hasta pagarle. Así que déjenme seguir viviendo de YouTube para no tener que pagarle con el chiquito, por favor. Entonces pues sí, voy a seguir aquí trabajando. A partir de este video ya voy a dejar el tema de lado, voy a cambiar totalmente el mood de cómo se están llevando las cosas, ¿no? El mood del canal. Va a haber chistes de nuevo, va a haber cosas graciosas, también va a haber cosas serias, así que pues sí, a partir de ahora va a ser una siguiente página en lo que viene siendo el contenido que estoy subiendo aquí. Hay que seguir, me tocó seguir y voy a dar el mejor esfuerzo. Y así como lo oyen, chicas, borrón y cuenta nueva. Ay, amiga, solo te recomiendo un juguito verde así detox para que limpies tus chakras y listo, a romperla con los videos. Bueno, pues como se podrán imaginar, Heisenwolf todavía no se limpió los chakras porque la gente le sigue mentando la madre hasta el día de hoy. Pues por más de que trató de regresar de lleno con su programación habitual, subiendo contenido nuevo a buen ritmo, solo que esta vez ya no contaba con guionistas ni editores que le ayudaran con el trabajo, porque ya saben que debe dinero para que sus nalgas vuelvan a ser de su propiedad. Pero bueno, ni aún así, su canal pudo revivir por más de que trató volver al humor y a la temática de siempre.
Como los números del canal se pusieron en rojo y los comentarios le recordaban su culpabilidad sin descanso, Heisenwolf decidió cambiar de estrategia y recurrir a la victimización, y para ello subió un video titulado Burnout.exe, confesando un agotamiento mental y físico extremo, diciendo que quería terminar con todo, para acto seguido empezar a pedirle apoyo a su audiencia en un intento por aferrarse a su carrera de youtuber, porque para él todo el odio que recibía no eran las consecuencias de sus actos, sino un obstáculo que le impedía cumplir su sueño. Para su mala suerte, el manto de lástima se le cayó rapidísimo, y a partir de ese video, para evitar el odio, puso la mayoría de sus videos, incluso los más viejitos, como restringidos para el público general, haciéndolos pasar por contenido exclusivo. De otros, restringió los comentarios, y ahora si quieres ver su contenido nuevo o mentarle la madre en los comentarios, debes pagar su membresía de YouTube con un precio de entrada de 9 pesos, que vienen siendo unos 50 centavos de dólar, y el más caro se encuentra en 399 pesos, que vienen siendo unos 23 dólares al mes. En septiembre de 2025, Amado anunció en redes que iba a ser papá, publicando fotos con su nueva pareja, pruebas de embarazo y ultrasonidos, acompañados de mensajes donde decía que el bebé le había devuelto la felicidad, las ganas de vivir y la motivación. Así que ya sabes, mi compa, si sientes que tu vida no tiene sentido, échalos donde van y listo. No, mentira, pero algo que sí no me parece bien es que, sabiendo todo el odio que recibe, este loco igual hace todo esto público exponiendo a su novia. Pero bueno, allá ellos. Pero ahora la chica prácticamente tuvo que desactivar los comentarios en su perfil de Instagram, y al parecer Amado hace todo esto para demostrarle al mundo que es, entre comillas, feliz. Y el único lado bueno de esto fueron los memes y comentarios, los cuales créditos vienen de un video de un youtuber llamado Eros, quien hizo un video dando la noticia de que Heisenwolf era papá. Si es niño, Camaro. Si es niña, tequila. Se viene el arco del manga donde Heisen se convierte en deudor alimenticio. Banda, cuídense y no se mueran para no reencarnar como el hijo de Heisenwolf. Este otro meme también me dio risa. Heisenwolf libre después de matar a 6 personas. Fofo Márquez después de meterle una putiza a una señora. Este video también explica toda la situación. Sí, sabes, tengo un tío que mató a toda una familia en un terrible accidente donde manejaba ebrio, regaló uno de esos cheques gigantes y todo estuvo bien después de eso. Lamento escuchar eso, Charlie. Y este último meme, léelo por ti mismo, yo no diré nada. Al día de hoy ya han pasado varios meses desde que Amado subió su último video en su canal principal, y todo apunta a que finalmente se rindió y dejó hundir del todo ese sueño que él mismo construyó con tantos años de esfuerzo para luego destruirlo de la forma más estúpida posible. Lo cierto es que en YouTube ya no tiene cabida, la tuvo y no la supo aprovechar. Hoy se dicen muchas cosas de él, porque básicamente se quedó sin su principal fuente de ingresos. Corren varios rumores, como que ahora tiene un canal hecho con inteligencia artificial que le permite seguir creando sin dar la cara ni exponerse, que tiene un negocio en el que invirtió cuando estaba en su mejor momento, que se dedica a su profesión, cosa que tendría sentido según su perfil de LinkedIn, y el más cruel de todos, que su prometida lo mantiene. Solo esperemos que para sostener a su familia a este pana no se le ocurra ponerse a trabajar de Uber, porque al final del día Amado Amir le terminó haciendo honor a Heisenberg de la manera más cruel posible. Se llevó a varias vidas por delante, jamás puso un pie en la cárcel, y su canal, ese sueño que persiguió desde los 13 años, murió bajo sus propios términos. La diferencia es que las 6 personas que iban en aquel suru no eligieron irse bajo los suyos. Espero te haya gustado el video. Si es así, te recomiendo el caso de una influencer japonesa, la cual también creía que iba a poder salirse con la suya, pero para su mala suerte, mientras estaba en pleno directo, alguien del pasado, de la peor manera, decidió cobrarle lo que le debía.